Hola, hola. En esta ocasión vamos a conocer StoryJumper, una herramienta que nos va a permitir la creación de libros y audiolibros de manera digital. Y además, y lo más importante, va a permitir desarrollar la imaginación y la creatividad de nuestros alumnos. Y además, todo eso se puede realizar de manera colaborativa. Vamos a conocerla. Y lo primero que vamos a hacer es cómo nos creamos la cuenta y cómo accedemos a StoryJumper. Para ello, vamos a nuestro buscador y buscamos StoryJumper y accedemos a storyjumper.com. Y tenemos varias formas de acceder. Nosotros nos podemos loguear bien con nuestra cuenta de Google o bien lo podemos hacer con nuestra cuenta de Facebook y también podemos hacerlo mediante un usuario y un correo electrónico. Ese será nuestro caso. Vamos a ello. Una vez que hemos realizado el registro, el que nos pide información sobre nuestro centro, nos pide información personal, llegamos a esta pantalla y es que StoryJumper lo primero que nos pide es que hagamos una pequeña práctica, que hagamos un pequeño tutorial, antes de iniciarnos en la creación y en la realización propiamente de los libros. Para ello, pues hay que completar 3 pasos que los vamos a hacer rápido porque no los podemos saltar, no es necesario completarlos hasta el final. El primero de ellos es que me dice que tengo que hacer mi primer libro de prácticas. No os preocupéis porque vais a ver que en la pantalla se os abre un libro de práctica. Lo primero que nos abre es un vídeo que está en inglés. Podemos cerrarlo y lo que se nos abre es nuestro primer libro para que podamos practicar. Le damos donde indica la flecha aquí, en guardar y salir. Y se nos va a abrir una nueva pestaña y es que me pide que creemos nuestras clases. Para ello nos da la opción de que importemos la clase de Classroom. Le vamos a decir que no. Y ya estaríamos dentro de lo que es nuestro panel de administrador. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer cuando estemos dentro de nuestro panel de administrador es crear las clases con los alumnos con los que vamos a trabajar para de este modo poder realizar libros de manera colaborativa. Para ello tenemos varias formas de realizarlo. Primero podemos usar clases que tengamos archivadas. Podemos importar las clases que nosotros tengamos creadas ya si utilizamos Classroom. Y por último podemos agregar una clase de manera manual, que es el modo en el que yo lo voy a hacer. Le damos a agregar clase, le ponemos el nombre, pues en mi caso va a ser cuarto C. Ponemos una contraseña que yo voy a poner Rufino y tenemos que contestar si usamos o no Classroom, en mi caso sí, si los estudiantes son mayores de 13 años y si les permitimos buscar fotos y permitir la colaboración, ¿vale? Lo guardamos porque los estudiantes los podemos agregar después y ahora vamos a ver cómo se hace. Como os decía, cuando ya tenemos creada nuestra clase, veis que está hecha, que tenemos 0 libros y que en este caso solamente estoy yo, es el momento de agregar a los estudiantes. Para hacerlo, agregamos estudiantes y también tenemos varias formas de hacerlo. La primera de ellas es importando directamente nuestros estudiantes desde Classroom. Si lo hacemos, nos llevará a Classroom, en el cual tendremos que seleccionar la clase de la cual queremos importar los estudiantes y una vez que aceptemos, nos importará todos los estudiantes que tenemos dentro de esa clase. Esos estudiantes podrán acceder a su StoryJumper utilizando el correo con el que estén registrados en Classroom. En mi caso, podrán utilizar las cuentas educativas que yo uso con ellos en el cole, pero hay diferentes formas para que los estudiantes se unan a mi clase. Una de ellas es que yo les facilite este enlace junto con la contraseña que hemos puesto para el aula. El enlace se lo puedo enviar por correo electrónico a mis alumnos, entrarían a ese enlace, pondrían la contraseña y a continuación deberían registrarse con un correo y con un usuario dentro de la plataforma, dentro de StoryJumper. Y por último, la última forma es que nosotros mismos creemos el usuario y la contraseña de cada uno de los estudiantes. Para ello podemos hacerlo de manera individual, de uno en uno. Tendremos que ir indicando el nombre, los apellidos y, como digo, el usuario de cada uno de nuestros alumnos. Pues por ejemplo, podría ser Alberto01.
¿de acuerdo? Yo añadiría el estudiante, bueno, me faltaría el nombre, Alberto Sánchez, lo he puesto mal, perdón, Alberto Sánchez, y añadiría, bueno, me dice que es corto, y añadiría el estudiante. Como veis aquí ya me salen 2 personas. Cuando me voy al estudiante, veis que el usuario es Alberto Sánchez 01 y es importante que reviséis la contraseña, ¿de acuerdo? Que lo hemos cambiado y su contraseña será Rufino. Cuando Alberto quiera entrar, tendrá que utilizar este usuario, Alberto Sánchez 01, que le he creado yo, y la contraseña será Rufino. ¿De acuerdo? Si yo quisiera añadir más estudiantes, pues la otra opción, aprovecho, os explico la otra opción, y es que yo puedo crear un archivo CBS donde yo cargue a todos mis estudiantes a la vez. Para ello, en ese archivo, que sabéis que es una hoja Excel, que luego lo guardo en formato CSV, lo que tendría que hacer es una columna donde apareciera el nombre, otra columna donde apareciera el apellido, otra columna donde apareciera el usuario y por último una tercera columna en la que apareciera su email. Eso, como os digo, lo guardaría en formato CSV y lo adjuntaría y me cargaría a todos los estudiantes a la vez. ¿De acuerdo? Cuando ya tenemos todos nuestros estudiantes dentro de la clase, yo en este caso los estudiantes los podemos eliminar, ¿de acuerdo? Podemos editar y demás, ¿vale? Es el momento de que pasemos a crear nuestros libros, ¿vale? Para eso vamos al panel de escritorio, ¿de acuerdo? Y bueno, no lo he dicho antes, pues lo he dicho mientras os explicaba el modo de acceso. Es distinto, como os digo, si yo los estudiantes los he incluido utilizando los alumnos que yo tengo en Classroom, tienen que entrar directamente con su cuenta de Classroom, con la cuenta con la que nosotros estemos trabajando con ellos en Classroom. Si por el contrario les he creado yo el usuario y la contraseña, tienen que entrar con este usuario y con la contraseña de la clase, y si les he invitado, como os he dicho, tendrán que clicar en el enlace, introducir la contraseña y les pedirá que se registren con una dirección de correo. ¿De acuerdo? Bueno, cuando ya hemos hecho todo eso, como os digo, es el momento de que pasemos a crear nuestros libros. ¿Dónde? Pues aquí, porque estos son los libros que yo he creado hasta ahora, que son los tal de prácticas. Esto es si yo quiero promocionar y porque me da la opción de también de vender luego mis libros, pero nosotros nos vamos a centrar en crear un libro. Y para crear un libro me da varias plantillas. Pues a modo de curiosidad, por ejemplo, esta de Giro un dragón, es porque yo puedo introducir por aquí el nombre de un niño o de una niña, seleccionar si es niño o si es niña, y me generaría directamente un libro que yo lo puedo editar, pero ya me vienen creadas todas las escenas y demás. En nuestro caso, para ver cómo funciona, lo que vamos a hacer es crear un libro desde cero. Para ello le damos, como habéis visto, a crear libro y vamos a utilizar una plantilla en blanco. StoryJumper, en las plantillas que me da, en los formatos que me da, siempre sea en blanco o no, me da una primera página en la que yo puedo o tengo que poner el nombre y ese será tengo que poner el título del libro y ese será el título del archivo que me guarda. En mi caso va a ser una prueba. Y aquí hay que poner el autor o los autores del libro. En mi caso, bueno, pues en el caso del alumno va a ser pues Alberto, que hemos dicho antes. ¿De acuerdo? La siguiente hoja que me propone es una dedicación o donde yo puedo explicar de qué va el libro. Libro sobre los ecosistemas. ¿De acuerdo? Y a continuación sí que aparecen las diferentes hojas que nuestros alumnos tendrán que ir completando. ¿Qué cosas pueden hacer? Pues la primera opción que me sale aquí en esta barra, en este menú izquierdo, es que pueden incluir textos y me da varios formatos de texto en esta versión gratuita. El primero de ellos es un texto normal. Aquí veis el editor de texto donde yo puedo cambiar la letra,
Puedo cambiar el tamaño, puedo cambiar el color, hacerla negrita, cursiva, subrayado, ¿de acuerdo? Pues en este libro, bueno, pues como todos los editores, como os digo, yo le podría cambiar el color a la letra, ¿de acuerdo? Podía cambiar el tipo de letra, en función de lo que yo vaya a escribir, podría cambiarle el tamaño, lo podría poner en modo centrado, un párrafo, otro, ¿de acuerdo? Y podría eliminarlo. Aquí lo que puedo hacer es que yo lo puedo adelantar en función de si tengo más elementos dentro de nuestra página, ¿de acuerdo? ¿En qué formato lo voy a eliminar para que podamos ver mejor el resto de cosas? ¿En qué formato puedo yo incluir en texto? Pues puedo poner una caja en blanco, como hemos visto, pero yo también puedo incluir este formato que lo podemos mover y colocar en diferentes sitios. Yo escribiría dentro, puedo coger el formato pergamino y podría coger un formato más de viñeta, como este. Voy a borrar el formato pergamino para que lo veamos un poquito mejor. Perfecto. Como os digo, podría coger un formato que me permita hacer una especie de cómic. Un cómic. Yo esto podría buscar un tipo de letra pues que se asemejara pues a un cómic. El miedo le podría cambiar el tamaño, le podría poner el color, que va a ser rojo, no lo sé. Pues así, ¿lo veis? Esto lo podría hacer más pequeño, más estrecho, ¿vale? Me queda un último formato de texto y es este, que es exactamente igual, pero que posee flores. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Qué es lo siguiente o qué es el resto de cosas que nosotros podemos incluir? Que quizás es por lo que haya que empezar. Y es que nosotros podemos crear nuestra propia escena, ¿vale? Pero antes de eso podemos elegir a los personajes. Pero ya que hemos empezado a hablar de las escenas, pues nos vamos aquí a escena y podemos añadir las escenas que nosotros queramos, ¿vale? Aquí me da algunos ejemplos, ¿vale? Yo también puedo buscar escenas. Está en inglés, pues vamos a ver si hay escenas de estrellas. Pues como veis, se busca, y aquí me salen diferentes escenas relacionadas con las estrellas. Yo puedo seleccionar una de ellas, veis que me la ha cargado, y una vez que me la ha cargado, yo lo que puedo hacer es arrastrarla a mi página y ya tendría mi escena hecha, ¿de acuerdo? Si yo aquí abajo le doy a más escenas, pues veis que me las da clasificadas. De tierra, de interior, del espacio, ¿vale? Yo también que podría hacer, que lo vamos a ver ahora, yo puedo añadir fotografías y lo vamos a ver ahora, las puedo incluir como escenas, ¿vale? Una vez que yo tengo la escena, es el momento de que yo meta a los personajes que van a contar o que van a formar parte de mi historia. Para eso, aquí me da algunas opciones, pero yo también puedo crear mi propio, aparte de que puedo buscar personajes. Pues por ejemplo vamos a buscar niños, ¿vale? Pues aquí veis que me salen un montón de niños con y sin caras. Y además, como os decía antes de buscar, es que yo puedo crear mi propio personaje. Para eso, veis que yo puedo elegir el formato de cara, le puedo cambiar los ojos, el tono de piel, pues todo. Podemos cambiar todo el formato que queramos, ¿vale? Eso es para crear nuestro personaje, pero yo también, como os digo, puedo buscar mi propio personaje y veis que también la búsqueda también me las clasifica en personas, me lo clasifica en animales, ¿de acuerdo? Porque yo puedo incluir todo este tipo de elementos, no solo personajes, yo puedo incluir todo este tipo de elementos dentro de la escena y le puedo añadir a los personajes, le puedo incluir todas estas opciones, ¿de acuerdo? Bien, pues yo, por ejemplo, pues este va a ser mi protagonista del cuento. Pues lo podría poner aquí y además tiene un perrito. Y aquí le voy a añadir, ya que he puesto al personaje, le voy a añadir un texto. Le añadiríamos el texto.
Recordar que ese texto no se ve mucho, pues bueno, pues le vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo blanca y además lo vamos a poner en negrita para que destaque más, ¿vale? Y lo vamos a subir, lo vamos a hacer más pequeñito, lo vamos a subir arriba y lo vamos a hacer un poquito. Ahí. Perfecto. El perro lo vamos a poner aquí al lado del niño. Perfecto. Una vez que, como os digo, podemos crear nuestros personajes, podemos añadir las escenas que nosotros queramos, nosotros también podemos añadir diferentes fotografías. Para eso nos vamos a ir a otra página porque vamos a añadir fotografías. Y por ejemplo, yo quiero añadir o quiero buscar, porque puedo añadir fotografías desde mis propias fotografías, tienen que estar en mi dispositivo. Pues por ejemplo, yo voy a buscar, me parece que he guardado por aquí antes alguna del desierto. Bueno, pues la vamos a buscar, si no. Yo quiero buscar una fotografía, no sé la que tendré aquí, pues esta primera, que es un círculo. Pues yo quiero incluir este círculo y, como os decía antes, me pregunta si yo quiero que sea una escena, es decir, que ocupe todas, si por ejemplo, o si por el contrario es un elemento que yo voy a añadir. En mi caso, yo lo quiero así y, como veis, me lo ha añadido, y como no es escena, es una imagen que yo puedo incluir. Si yo en fotografía, como os digo, voy a buscar desierto, porque voy a hablar de los ecosistemas del desierto, y como veis, aquí me carga diferentes fotografías, ¿vale?, que están relacionadas con el desierto. Aquí tenéis que tener mucho cuidado con los derechos de autor. Os recomiendo que busquéis fotografías en Pixabay, que son fotografías libres de derechos de autor. Os voy a poner el enlace de la página en la descripción del vídeo, ¿vale? Porque de este modo podéis descargaros las fotografías en vuestro dispositivo, en vuestro equipo, y las podéis subir libre de derecho. De hecho, StoryJumper es de donde saca y usa fotografías siempre libres de derecho. Pues en mi caso, a mí me gusta esta fotografía del desierto y me pregunta lo mismo, me pregunta si es una escena o si por el contrario es una fotografía, un elemento más. Lo vamos a colocar como si fuera una escena, ¿de acuerdo? Como veis, me ocupa toda la página y me lo ha cargado. Y está el círculo que yo tenía antes en el desierto. Como yo quiero que esté mi personaje, que es el que está contando la historia, pues me voy otra vez, lo tengo aquí y me traigo a mi personaje. Y me tengo que traer también a su perrito. Pues aquí lo tenemos a los dos en el desierto. Un poquito más arriba, ¿vale? Esto ya es la imaginación de cada uno. Aquí podríamos añadir el texto. Pues por ejemplo, vamos a utilizar este formato, ¿vale? Lo vamos a llevar un poquito más para allá, que no sea... Perfecto, ahí. Pues en el desierto no hay casi vegetación. Perfecto. Vale, como os digo, podemos cargar las fotografías que nosotros queramos y además podemos buscar las fotografías dentro de StoryJumper. Recordad, siempre que uséis fotografías fuera de StoryJumper, buscarla en páginas donde haya imágenes libres de derechos de autor, ¿de acuerdo? Y por último, la otra opción que me ofrece es que yo puedo grabar mi propia voz contando la historia. Para eso le doy a la voz y comenzaría a grabar. Hace una cuenta atrás de A3 y a partir de ahí os voy a contar cómo son los ecosistemas del desierto. En estos ecosistemas apenas hay vegetación. Bueno, y así continuaremos nuestra grabación. Una vez que acabo la grabación lo paramos y a esta grabación yo le puedo añadir una música de fondo, ¿de acuerdo? Pues no se va a escuchar porque estoy grabando el vídeo y no se va a escuchar. Podríamos añadir, por ejemplo, una música de guitarra de fondo y además también me da la opción de añadir diferentes efectos si son necesarios y si quiero que me aparezcan. Y una vez que hemos terminado de añadirle, le daríamos a salvar y como veis, si yo entro dentro de la página, aquí me aparece
que tiene un audio y que luego se podrá oír, ¿de acuerdo? Y así de sencillo es como funciona Story Jumper. ¿Qué nos falta por ver? Nos falta por ver cómo nuestros alumnos o cómo podemos hacer que nuestros alumnos trabajen de manera colaborativa en estos libros. Para ello, una vez que yo he creado el libro, lo que tengo que hacer es aquí invitar a otras personas a que editen este libro. ¿Cómo? Pues tengo que añadir el correo electrónico de las personas a las que de las personas que yo quiero que colaboren en el libro. Pues puede ser, por ejemplo, Alberto Noés, pues josejuan@gmail.com, correcto, ¿vale? Le invitaríamos ¿vale? Y le llegaría una invitación, como digo, invitar a José Juan y lo invitaríamos, perfecto. Y José Juan tendría que entrar a su correo o si está dentro de mi aula, le aparecería el libro en el que ha sido añadido para poder colaborar en ese libro, ¿de acuerdo? Una vez que, repito, ¿cómo se hace esto? Yo invito, si al alumno lo tengo dentro de mi aula, ¿vale? Cuando el alumno entre al aula le aparecerá el libro que le he compartido para que le pueda editar. En caso de que no lo tenga dentro del aula, primero tendrá que formar parte dentro del aula, le llegará la invitación a su correo y primero tendrá que acceder al aula para poder editar el libro. Una vez que ya hemos acabado el libro, lo que tenemos que hacer es guardar nuestro libro y salir, ¿de acuerdo? Para ello, guardamos nuestro libro y me da diferentes opciones. Yo puedo vender mi libro, que como os digo no nos interesa, yo puedo seguir editando, puedo seguir comentando y puedo compartir, ¿vale? Si yo le doy a descargar el libro, pues veis que son opciones, todas ellas de pago, ¿de acuerdo? Nosotros nos da igual porque no queremos descargarnos el libro, no queremos el libro físico, ¿de acuerdo? Nosotros lo que sí podemos hacer con nuestro libro, que es lo que sí podemos hacer es compartirlo. Para ello, veis que yo lo puedo compartir. Yo lo puedo compartir directamente en mi clase, ¿de acuerdo? Y podríamos permitir, si queremos, que usen esta versión, ¿vale? Para crear otros libros. Si yo le doy a compartir con mi clase, directamente me lo compartiría con mi clase. Pero también yo puedo compartir con el público para que todo el mundo pueda disfrutar de ello, ¿vale? Y por último, yo puedo compartir este enlace y enviarlo a las personas por correo electrónico, las personas que yo quiera. ¿De acuerdo? Y por último, podíamos insertar, mediante un código HTML, podíamos insertar este libro, pues si tenemos un blog o demás, ¿vale? Bueno, pues esto, como os digo, es Story Jumper, una aplicación muy sencilla que nos permite crear libros de manera digital, crear audiolibros y desarrollar la imaginación de nuestros alumnos en la creación y en la realización de estos libros. Pues esto es Story Jumper, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós, hasta luego.